and that was developed in 2020. 2018, so with the environmental ministry in Bolivia side. So I'm gonna try to explain you several things. For example, this is a little photo about Titicaca Lake in the Bolivia side, and you can see, well, it's a beautiful landscape, and you can see in this other photo, um, it's bordered by a lot of mountains and a lot of snows. So I want to share you, for example, what is this, how many rivers, and what is the basin that contains this lake. So you can see in this map what is the Bolivia side and how is shared Titicaca Lake. So there is two parts of the lake that we could share between Peru and Bolivia. So in this part, this is El Alto Bolivia city. So this city, it's there are a big problem about this city. It's because wastewater from these people and into Titicaca Lake. So there are no um, there are no processing plant to treat this wastewater. So this is the main problem of this. So, for example, I want to share you. There is a lot of information about this one. On, for example, how many people live in there, and so something like that. So we think about 1 million people lives in El Alto city, and unfortunately, wastewater ends up to Titicaca Lake. So another important aspect that I want to share with you is about, let me some minutes. So here, for example, talking about the plants and talking about these ones, there are several plants, and it's an altiplanic weather. So it's very cold here. So the temperature here is around to -4 to uh, 10 grades centigrades. So another thing that I want to explain is this. I was talking about, for example, the several rivers that end up to at the Titicaca Lake, and unfortunately, as you can see, there are several of them that end up to Titicaca Lake with wastewater. So this is the problem, and I'm trying in this part to explain you what the problem is with the lake. So I'm gonna change my presentation to another to explain you. There are several information in this document, but I'm gonna try to share another document to explain you the other part of the problem. So I don't know if you can see this in full in screen or not. Okay, I'm gonna try it again. Okay, I think and now you can see this. So the pollution in the Titicaca Lake. So as I explained you, it's Bolivia is a landlocked country. So this means that it doesn't have access to the ocean or the sea. So this is the Titicaca Lake, and is the major, the largest water reserve in Bolivia, and is an hydrographic basin. So this, as I told you, this is a shared between Peru and Bolivia. So I want to explain you what's the problem, and the problem is the contamination. So there are several parts and several um,
there were several sources of contamination, and unfortunately people is not we don't have enough culture to not pollute the Titicaca Lake. So for example, where comes the sources of contamination? And there are four main sources of contamination, and these are um, there are contamination by plastic waste such as bag and pet bottles. Sewage pollution comes from El Alto City. Other kinds of pollutions like organic waste and mini activities, activities, and the end of this is the pollution from industrial waste. So there are several factories in El Alto City. For example, there are uh, slaughterhouses and that the blood the blood end up to Titicaca Lake. So there are several sources of contamination, as I told you. So this is picture illustrates the what I'm trying to say. So we are gonna pass to another topic. And what's the solution? The solution is very big, and we need to unite several parts and to to join forces. So the first stage of this was to start with garbage cleanup campaigns. So we have participated with several of these garbage cleanup campaigns. So as you can see, for example, this is a photo of Partners of America Altiplanic chapter participating in this cleaning up shores of the Titicaca Lake. So another part of this, but and talking about this is not enough because the people continue polluting the Titicaca shores, and this problem is continue. This is not the solution of this problem. So we need to think in targeting and focusing in the real problem. So what we are doing, and this is an idea from Peru, and this is the Declaration of Youth that unite all of the actors and people involved in Titicaca Lake. So we have developed the Declaration of Youth with Stephanie, and we have unite all of young voices. So sorry for the interruption. So this is this was the advertisement. This was the bulletin that we have managed in 2016, and this was the calling of all of youth to participate about declaration of youth. So this is the introduction of what we have done these years, and now Stephanie are gonna explain the rest of the part about how was this declaration, what have people said about this declaration, and what was the conclusions that we have achieved in this declaration of youth. So this is the beginning of this. So you can see, for example, in these clean campaigns and talking back of this, for example, this sandal that we have picked up from the water, and for example, these plastics, for example, these plastic bags full of garbage, and for example, this odor with
cans, several cans of different products. So, for example, in here, brake fluid and several things, and many things, many kinds of trash. So, unfortunately, this trash affects to animals, and unfortunately, they died because of high levels of contamination. So, for example, this you maybe you cannot see, but this is a pig, an entire pig, and this photo is very clear. So this pig is dead, and unfortunately, people throws down to the Titicaca Lake. So, and this is the problem. Unfortunately, as you can see, well, a picture talks more than 1,000 words. So and this is the problem of the Titicaca Lake. So we we live in this in this country. We live in this environment. So the declaration of youth is an answer. So to try to achieve or trying to unite forces in order to solve the problem. So this is my presentation. This is my part that I can see you. That can I can explain you what the problem is and what was the steps that we have developed. This time I have worked in the Titicaca Lake several years, more than 10. I have been volunteer. I have been working with the Ministry of Environmental in Bolivia side. So you can see this is the problem, and we have developed several things. So an initiative to fight against this problem is about what Stephanie did. So Stephanie is gonna explain you about this part, and thank you so much for your time and for your attention. Thank you so much, Danielle. Just quickly, has anything happened? Have you been able to make any changes as a result of all of your work? Mm, yes. For example, I don't have, for example, the photos that I have been uh, they have I've been taken, but I we have developed several projects. For example, one of these was a project from education about to fight against pollution and contamination, because as you can see, cleaner campaigns that I have explained you, so are not enough. So we need to re-educate the people about why they think what is bad to contaminate and to throw up the garbage or to throw up whatever you want. And sometimes this kind of contaminations comes from tourists that visit this lake because it's beautiful. It's beautiful lake, and you can see it has beautiful landscapes. And well, this is the part that I want to explain you. Well, we continue with this, and we think that the personally, I'm gonna have. I'm gonna explain my thing personally. Personally, I think that the main answer of this is to re-educate the people that visit this basin, and to re-educate as children that are gonna be the next generation that are gonna live in this lake. So this is my part that I want to explain you, and well, it's Stephanie's turn. Thank you so much. So thank you very much. And so Danielle was from the Bolivian side. Now we're going to move over to the Peruvian side with Stephanie and Evelyn. So I will turn it over to them. Buenas noches, Stephanie, Evelyn. Hola, hola compas, ¿qué tal? Buenas noches. Disculpen mi voz, estoy enferma.
¿Qué pasó? Buenas noches. Me presento yo también. Mi nombre es Evelyn Vilca y también he sido parte del proceso de la construcción de la Declaratoria de la Juventud Lago Titicaca. Stephanie, ¿puedes seguir hablando? Creo tú comienzas. What's happening? I think Evelyn was going to share slides. Evelyn, ¿tienes diapositivas? Stephanie? Hola, ya no me pidieron exactamente diapositivas porque recién me la acaba de comunicar mi compañera, pero ya, le voy a presentar lo que tenga. Me esperan un momento, por favor, y me habilitan. No sé si es que aquí necesito permiso. Ah, ¿se ve? Buenas noches, otra vez. Según esto ya estoy compartiendo, pero Yes. Sí, se ve. genial, Se gracias. escucha y se ve. A ver. No veo nada yo, pero ya, está bien. Buenas noches a todos nuevamente. Mi nombre es Evelyn Vilca y les voy a comentar un poquito sobre lo que hemos ido trabajando en la declaratoria. Es cierto que Daniel ya ha dado un preámbulo sobre todo lo que se ha iniciado al inicio y sí, este ha sido un trabajo colectivo que ha iniciado desde la experiencia de Stephanie, con la ayuda de un grupo de jóvenes que en totalidad seríamos más los compañeros de Bolivia, 15 personas, entre peruanos y bolivianos, que aún estaban estudiando o que recién están ingresando al mundo del tema de cambio climático, ¿no? Por ello también yo creo que la participación de cada uno de ellos ha sido importante para el proceso de construcción. Así me avisan si estoy cambiando pantalla. Sí, Sí, ¿verdad? sí estás, Evelyn. Gracias. Sí, Evelyn. Y lo que puedo recuperar para hoy es que no teníamos muy estructurado el tema de quiénes somos nosotros, pero sí teníamos muy en claro el trabajo que queríamos hacer. Por ello, durante el tiempo en el que hemos ido trabajando, que es desde el 2021 hasta el año pasado que yo fui coordinadora general, hemos construido este concepto, que nosotros somos una organización juvenil que busca
desde la perspectiva de la juventud binacional, tocar e identificar los problemas referentes a contaminación, a minería, cambio climático, etcétera, etcétera, todo lo que tenga que involucrar al lago Titicaca. ¿Y por qué? Porque al inicio nosotros identificamos que no existían muchos temas relacionados a la crisis climática que vivían ambos países. En el lado peruano no se tenía mucho conocimiento y tampoco se hablaban sobre temas de mitigación o adaptación, mucho menos se estaba trabajando un plan de adaptación, que según nuestro gobierno sí se debería trabajar en cada región a nivel nacional. Por ello nosotros hemos preparado una serie de objetivos que en sí ha sido posicionar al lago Titicaca a nivel mundial mediante este documento. El documento sí ha sido trabajado por jóvenes y en el 2021 nuestra experiencia ha sido grata ya que hemos trabajado y hemos aprovechado la época de pandemia ya que nadie salía de su casa. Entonces, la atención y el tiempo que podían brindarle al tema de la construcción sí era bastante óptimo, por así decirlo. Por el hecho de que tenían tiempo, tenían disponibilidad y tenían un nuevo interés que antes no se les había mencionado, que es la Declaratoria de la Juventud Lago Titicaca. El proceso ha sido casi repetitivo, pero ha ido cambiando en el año 2022 y 2023, porque se inició siempre con un proceso de capacitación. Comenzábamos con las ponencias de diferentes profesionales, investigadores y expertos en temas de salud, finanzas, biodiversidad, crisis climática, financiamiento climático. Y al inicio creo que incluso tocamos temas un poquito alejados de lo que serían efectos del cambio climático y los hemos contrastado con los efectos de la contaminación en el lago Titicaca. Es un tema que tal vez en algunos países incluso o en algunas grandes sedes no se toca por igual, porque mencionan que la crisis climática, los efectos no siempre van a ser iguales a las consecuencias que trae la contaminación, ya sea por residuos sólidos, aguas residuales o la minería. Esa es una gran brecha que incluso yo sinceramente he identificado que podría traer como que algunas paredes, ya que en nuestra zona, al menos en la región de Puno, sufrimos bastante ya con la contaminación y es como un problema adicional mucho más grande el tema del cambio climático porque lleva consigo el fenómeno del Niño y por ende también una crisis hídrica que vivimos constantemente en esta zona. Y ya sé que también en Bolivia. Disculpe. Luego de estas mesas de trabajo, bueno, el proceso de capacitación que partía de los ponentes, llegábamos a las mesas de trabajo. En estas mesas de trabajo se elaboraron propuestas y demandas que sí o sí tenían que ir enfocadas en las mesas temáticas que presentaban cada declaratoria. Por ejemplo, en el 2021 nosotros trabajamos con 10 mesas relacionadas a distintos temas y en el 2022 se reducieron a 5 mesas, que eran un poquito más concretas, pero que también ya tocaban un poquito más a fondo el tema de la crisis climática. Luego, nuestro compromiso siempre ha sido comprometer a los jóvenes para que desde sus comunidades, desde su territorio, articulen mesas, tal vez mesas de consulta previa, o se involucren en procesos de participación ciudadana, ya sea desde sus gobiernos, sus municipios, y que tengan en cuenta que sí existen propuestas que pueden nacer desde las comunidades altoandinas o pueden partir desde alguna investigación que nosotros realicemos en la universidad, o sea, en la academia, o sea a partir de experiencias en otras localidades. Ya. Ahora, el objetivo inicial sí ha sido llevar y poner en mesa la declaratoria en la COI y en la COP,
Pero yo sinceramente considero que más allá de enviarlo a un ente que toca el tema de la crisis climática más a fondo, como Yungo o como la Conferencia de las Partes, es que las problemáticas y todo el desarrollo de las declaratorias se visibilicen en territorio. Es decir, que cada persona que ha trabajado, ha puesto de su esfuerzo y de su tiempo en el producto, que serían los documentos de la declaratoria, tengan muy en cuenta que estas propuestas y demandas que parten desde la juventud sean en beneficio de sus comunidades. ¿Por qué lo digo? Porque aquí nosotros tenemos un término que se maneja en gobernanza territorial, que son los retornados, que se refiere mucho a los jóvenes que migran de las comunidades campesinas o indígenas, o mejor dicho, nativas, que no sería tanto indígenas, migran a la ciudad. Y al migrar a la ciudad, ellos piensan que las oportunidades se van a dar fuera de territorio, es decir, migrar al extranjero, a otra región. ¿Y esto qué ha provocado? Que la gestión de los recursos en zonas altamente vulnerables al cambio climático no tengan acciones concretas, ya que la mayor parte de la población que queda son adultos mayores, entre 40 a 90 años. Así viven las personas aquí. Y tanto por la crisis, las posibilidades de vida han disminuido, incluso algunos ya fallecen a los 70 años, ya sea por las aguas contaminadas a causa de la minería ilegal, y por la contaminación por aguas residuales, por la falta de plantas de tratamiento o los vertederos que en sí generan diferentes problemas como son las enfermedades. Las oportunidades. Este es un resumen súper chiquito que yo preparé hace mucho, pero que sí, es significativo en parte para el pequeño grupo que somos nosotros, que en sí yo diría que somos un gran grupo, porque el documento no lo hemos construido todo, más sí, nosotros hemos articulado varios conceptos, ¿no?, que vienen desde la declaratoria. Al lograr nosotros recolectar un apoyo social, que sería la firma del documento con 11.648 firmas, hemos determinado que sí existe un interés desde la población. Sin embargo, también existe poca presión hacia nuestras autoridades para concretar temas específicos a crisis climática. Y inclusive el tema de la contaminación es un tema bastante severo que algunos prefieren dejar de lado el tema de la crisis climática y concentrarse en el tema de la contaminación ambiental. Esto en ambos lados, tanto en Perú como en Bolivia. Aparte de eso, hemos coordinado diferentes actividades, hemos trabajado con jóvenes en otras organizaciones, pero eso ha sido parte de nuestra coordinación y eso creo que sí ha sido importante para que nosotros podamos tener en cuenta, ¿no?, que vamos a hacer a futuro. Este es el reconocimiento que se nos dio, lo están viendo en pantalla. Y creo que en su momento fue como que sí, hemos cantado victoria, pero más allá de eso y que en su momento las autoridades hayan reconocido, está la parte de incidencia. Nosotros, es cierto, desde nuestra posición como jóvenes, en ese momento estudiantes, hemos iniciado algunas actividades. Sin embargo, no hemos visto algún movimiento de parte de las autoridades. Si quieren revisar el documento, y aquí solo pongo esta imagen porque les voy a comentar un poco sobre mi experiencia como coordinadora general el año pasado, el 2023. Y ustedes, si quieren o pueden, escaneen o revisen la página de la Declaratoria de la Juventud del Lago Titicaca en Facebook o en Instagram. Y aquí les dejo el QR para que puedan revisar el documento que este año hemos articulado. Específicamente ya no ha sido un trabajo virtual, sino este año el año pasado se ha trabajado de forma presencial en ambos países. Y ha sido una grata experiencia porque es la primera vez que he asumido el reto de coordinar el hecho de la presencialidad para construir un documento binacional.
¿Ya lo escanearon? Me avisan para pasar. Ya. Los principales objetivos que hemos identificado es que existe, bueno, al menos yo desde mi experiencia que he tenido trabajando en una ONG, es que sí o sí se deben identificar los problemas por zonas. El factor de determinar una ubicación clara para un problema específico es necesario siempre y cuando la propuesta de la demanda sea clara y sea desde el argumento de una persona que lo esté viviendo o que lo haya visto. Ejemplo, este está vacío, disculpen. En la zona peruana existe el tema de la contaminación, ¿verdad? Por minería. Esto se refleja en la cuenca Coata. Hemos tenido participación de jóvenes de instituciones que viven y que no conocían el tema de la contaminación, ya sea porque los medios lo ocultan o porque existe poca incidencia, etcétera. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Que hemos notado que las migraciones también se dan en ocasiones por la falta de oportunidades y por las amenazas que trae la contaminación. La foto que ustedes ven en mi pantalla es la cuenca baja de la zona de Coata, que es en sí una cuenca que tiene zona alta, media y baja. En la cuenca alta, ya sea por los mismos estragos del cambio climático, el recurso hídrico era aprovechado netamente para actividades de uso común, es decir, agricultura y ganadería. ¿Y qué es lo que pasaba? Que la crisis trajo consigo la reducción de este recurso. A eso le aumentamos el tema de la minería, que en sí al inicio se propagandaba como una oportunidad para la población de generar más recursos con el cultivo de truchas, la piscicultura. Lastimosamente no se dio así, ya que al abrir el tajo de la minería no se hizo un buen cierre, por lo que consigo trajo, el mal cierre consigo trajo el arrastrado de minerales, metales pesados que no eran necesarios para la población y que consigo han traído la disminución del agua, la contaminación del agua por metales pesados del río específicamente, y la generación de enfermedades y la migración de la población hacia la ciudad, dejando a la población más pobre en la zona baja, que ustedes ven en foto. Tenían que sacar el agua de los pozos, pero estos pozos también tenían metales pesados. Entonces, es yo diría que es un tira y afloja entre el tema de la contaminación y la crisis climática, porque es un problema bastante grande. Em, Ustedes pueden ver ahí el agua de color anaranjado, no se nota muy bien en la foto, pero las personas tienen que pasar así, de un lado al otro, tocando esas aguas contaminadas que lastimosamente aún no tienen tratamiento y que las personas siguen consumiendo. Este es el mapa de concesiones que tiene en sí nuestro territorio. Todas las zonas rojas que ustedes ven en pantalla están concesionadas, es decir, están afectadas por minería. Y si se han dado cuenta, es bastante, es casi más del 50% de territorio que al menos tiene zonas con acceso a recursos hídricos, es decir, nos están quitando o ensuciando, en palabras simples, contaminando el agua y las cuencas de la región de Puno. ¿Qué está relacionado? Esa es otra parte, el río está rojo, no es una broma, tampoco es edición. Los campos están así y agregándole a eso la falta de lluvias. Esta es la cuenca Coata, esas son aguas residuales, ya no es minería, pero el río que ven mucho más amplio, ese sí tiene metales pesados, solo que no se nota el agua sucia que vimos anteriormente porque al ir como una bola de nieve hacia la zona baja, los metales se van quedando en el camino, pero eso no quiere decir que el agua no tenga. Es como cuando tú derramas leche sobre una mesa y se expande. Entonces, eso es lo que pasó en la zona de Coata.
Esto es más en las zonas altoandinas, no existe, por la crisis hídrica no existen muchas lluvias, por ende tampoco las personas que son generalmente adultos mayores no tienen cómo alimentar a su ganado y tampoco cómo darles agua. Y ellos tampoco tienen una forma de conseguir este recurso. Lo que suele pasar es que la tierra se erosiona y el lago Titicaca incluso ahora ha disminuido bastante. Se diría que los cultivos se han arraigado más. Mientras el lago desciende, los cultivos se extienden, pero no para arriba, sino para el lago. Eso sería todo, creo. Si tienen alguna duda, le pueden decir porque esto es en sí lo que quería expresar ahora como experiencia propia, porque yo ya conocía este tema, porque en sí mi carrera me lo ha permitido y he notado que aquí, al menos en nuestra región, no se toca mucho ese tema. Y por ello también la incidencia en comunidades, al menos con ONGs, conocer territorio, trabajar, mapear, articular con comunidades es súper importante. Y eso. Más bien les dejo el link de les voy a pasar el link del documento que se ha desarrollado el año pasado y yo creo que con eso se van a poder ubicar más, traducirlo, etcétera. Stephanie, ¿quieres decir algo más? Y Evelyn, ¿puedes hablar un poco de las demandas que has hecho mediante la declaratoria? ¿Qué exiges a las autoridades? ¿Qué cambios quieres? De acuerdo. A ver. Ya. Esta declaratoria ha tocado 5 mesas temáticas también. Estas son las 5 mesas. Ustedes la pueden leer. Si ven el formato medio feito, lo he hecho yo, van a disculpar. La mesa 1 ha tocado sí o sí, como les comenté, en el año 2021 nosotros chocábamos y era un tira floja entre el tema de contaminación y crisis climática. En el 2022 tratamos de centralizar un poquito más el tema de crisis climática. Sin embargo, siempre caíamos, ¿no?, en el mismo tema de concientización y contaminación. Este año tratamos de darle una orientación mucho más acertada a lo que sería el cambio climático, sus efectos y cómo se relacionan tanto con la contaminación. No dejarlo de lado, pero sí hacerles comprender a los jóvenes que estaban participando, que son en sí todos los que van a ver acá abajo. A ver si carga. Estas son las instituciones, organizaciones juveniles en su mayoría, que han participado este año en la construcción. Tenemos el CPJ, que es de Puno, la Red Universitaria Ambiental, CEDEPAS, que es una ONG que trabaja el tema de cambio climático aquí en Puno, Cusca, Jóvenes por Juliaca, la Pastoral Universitaria, y etcétera, etcétera. En Bolivia tuvimos al Consejo Municipal del Alto, la TOJPA, Finanzas Sostenibles, Rebelión Extinción Bolivia, Ideas Verdes y PEVA, que es la Plataforma Boliviana de Cambio Climático. Estas 5 mesas, tanto educación, sensibilización, mitigación, justicia climática y financiamiento, han sido claves. ¿Por qué? Porque antes no hemos logrado identificar tal vez qué demandas eran necesarias en temas de educación o qué demandas eran necesarias en financiamiento. Cuando ustedes revisen el documento se van a dar cuenta que siempre o en su mayoría van a tener la zona focalizada. Entonces, yo les compartiría desde mi posición y desde lo que yo he conversado con los chicos en las mesas, es que siempre se va a solicitar mayor acción por parte de las autoridades. ¿Por qué? Porque los jóvenes es cierto que sí quieren realizar cambios, pero si no tienen un apoyo de al menos de una autoridad, un regidor, un congresista, etcétera, no pueden articular sus ideas. Es cierto que algunos de ellos lo han tratado de hacer en sus comunidades, pero como les comento, el principal problema siempre va a ser la ausencia de jóvenes y que en su gran mayoría sean adultos mayores. Lo primero que siempre han pedido en sensibilización climática es que compartan los planes que tienen a nivel local,
municipal, distrital, regional, sobre cambio climático con la población. Ese ha sido el principal. Y se ha separado en lo que sería sobre tal vez problemas de salud que ha traído la población, la contaminación, que por qué no les explican cómo deben tal vez mitigar la contaminación y también mitigar el cambio climático, o cómo es que pueden armar un plan de acción para colaborar con el gobierno regional y no simplemente que se quede en un papel. En el tema de mitigación y adaptación, lo principal siempre ha sido, a ver, las demandas, vamos a poner mejor. Lo primero siempre ha sido las capacitaciones, por el hecho de que ni siquiera en academias se toca el tema de cambio climático sí o sí. Esto lo sabe muy bien Stephanie, que también está en la U, yo también he estado, y que al menos en la carrera de biomédicas o ingenierías se menciona de forma superficial. Y si es que quieres aprender o quieres accionar sobre estos temas con autoridades o con tu comunidad, no contamos mucho con la academia, pero sí la academia te pide que investigues sobre estos temas, más no te da un apoyo real, ¿no? Otra es que se rechaza mucho a las autoridades que proponen acciones que van a trabajar con comunidades, por ejemplo, el tema de cosecha de agua o cosecha de lluvias, o el tema de la agroecología para algunas comunidades que no tienen mucho acceso al agua. Ha sido también algo importante. Por ejemplo, aquí esto de las PETARs se podría considerar, yo he leído bastantes documentos que decían que las PETARs no deberían ser como una acción de mitigación para el cambio climático. Y yo lo leía sorprendida, ¿no? Porque en sí consideran que no tendría relación, ya que no es un efecto tanto por los gases de por los gases de efecto invernadero, sino es más por la contaminación, ya sea de industrias o la misma población. Entonces, los chicos trataron de ponerlo siempre y cuando tengan un enfoque de cambio climático, porque hasta el Banco Interamericano, no recuerdo bien, el BID, ha propuesto a proyectos que se relacionan a la resiliencia de los ecosistemas, por ejemplo, ante cambio climático. Pero ¿por qué estas iniciativas no comienzan desde las autoridades o desde la academia? O no existe un financiamiento para ellos, ¿no? No solamente en concientización, sino algo tangible como el hecho de poder estudiar la resiliencia de los ecosistemas en zonas altas. En justicia climática también se ha tocado el tema de los fondos, al menos porque no existe un fondo específico aquí, o sea, para proyectos, así como mencioné anteriormente, que contrarresten la crisis climática. Aparte de las desigualdades que existen en el tema de la formulación de proyectos, también que no existe mucho apoyo a los emprendimientos que se centran en tal vez mitigar un poquito la generación de residuos sólidos en el caso de la contaminación, incluso las investigaciones. Esta es la parte de Perú. Y en la parte de Bolivia también toca así de forma sucinta, porque yo lo generalicé hace un momento las propuestas y las demandas, pero aquí incluso ustedes van a llegar a leer que existen demandas que van desde el Alto hasta la Cuenca Catari, Cochabamba, etcétera. Alto Viacha también. Eso, compañeras. Muchas gracias, Evelyn. Ha sido fenomenal. ¿Hay preguntas? Gracias, estoy con la nariz tapada también. Espero que me hayan entendido. Espero, de corazón. Sí, de maravilla. Vamos, seguramente hay preguntas. Hay una pregunta de Ana en el chat. Bueno, yo no sé si soy yo, la Ana que están. Yo, bueno, es muy loable el trabajo de estos jóvenes, ¿verdad? Uno los oye y qué maravilla. Pero mi pregunta también va en el papel o el rol de tanto del Estado peruano como boliviano.
se siente, se ve la preocupación de las autoridades, de los ministerios, porque escuché ahí algunos, pero yo lo digo como Estado, la responsabilidad que tiene el Estado en una fuente como esta, ¿verdad? Que es económica, que es de agua y es un montón de cosas. Y que sea un grupo de jóvenes el que lo saque adelante, pues como digo, muy loable, pero la responsabilidad estatal, ¿cuál es? ¿Cuál ha sido el rol de ambos países? Gracias, Ana. Yo creo que Sef te va a responder y yo también te voy a dar una parte. Es que nuestros países generalmente no han articulado muchas acciones y lo único que nosotros hemos encontrado como antecedentes es que han desarrollado un informe binacional relacionado a crisis climática y gestión de recursos hídricos en el año 2015, o sea, hace mucho tiempo, cuando yo aún estaba en el colegio. Y eso no se ha difundido de la misma forma. También se han creado comisiones para supervisar el tema de gestión de recursos hídricos en la zona de desaguadero, que sería la frontera entre Bolivia y Perú, pero no se gestionan acciones. O sea, generalmente todo queda en papel. Y eso creo que es muy común, al menos en la zona de Latinoamérica en general, ¿no? Que siempre queda en ese tema. Pero hay más proyectos que han iniciado incluso por organizaciones chiquitas, pero que también hemos identificado que el problema es que en el sector gubernamental es la falta de personal. Al parecer, el Estado no se concentra tampoco mucho en ver cómo se va a trabajar y la excusa común es que no tienen suficiente personal para articular o para proyectar o para supervisar. Porque en una institución yo llegué a encontrar 5 personas y cuando les consultaban si por qué no han trabajado o han iniciado esta iniciativa, me comentaban que era porque no tenían personal y que no existía un plan más allá de lo que ya estaba escrito antes, ¿no? Eso sería mi respuesta. Stephanie, adelante. Sí, el tema de que el lago Titicaca sea un recurso hídrico binacional es muy complicado, justamente porque es binacional. En todas las reuniones técnicas que hubo a las que yo he asistido cuando trabajaba en el GIR, era de que sí o sí tenía que existir Cancillería por parte de Perú, Cancillería por tenía que asistir el Ministerio del Ambiente por parte de Perú, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua por parte de Bolivia, se tenían que hacer diferentes mesas técnicas y llegar a un consenso, porque sí entre ambos países es muy dificultoso. Yo recuerdo que el proyecto, al menos en el que yo estuve, que es un proyecto de Naciones Unidas con el Ministerio del Ambiente y también con la Autoridad Nacional del Agua, se esforzaban mucho en que las reuniones sean tanto en Perú como en Bolivia, pero el problema aquí era de que desde las mismas autoridades, tanto peruanas como bolivianas, se tenía como que la tarea, decían, no, esto es lo que nos falta. Creo que el camino o la ruta está claro, solo que llegar al consenso para cada paso en ese camino o en esa hoja de ruta es muy complicado. Uno, porque Perú actualmente la política, bueno, el escenario político de nuestro país es muy complicado, están cambiando de ministros a cada rato. Claro, desde el Ministerio del Ambiente no hay mucho problema porque siempre son como las mismas personas y que ya tienen muchos años trabajando en este caso el Ministerio del Ambiente, pero hablar desde Cancillería, por ejemplo, Relaciones Exteriores, ahí era la parte complicada, o al menos yo lo veo así, ahí es la parte complicada en el área justamente porque en ese proyecto que yo estaba, lo único que quería hacer, o al menos la tarea, el objetivo principal era de que se tenía que actualizar el plan director de la Autoridad Binacional del Lago Titicaca, ¿no? Entonces, que es una institución que se ha creado hace muchísimo tiempo y que tiene sede en Bolivia. Tiene sede en Bolivia y por eso el presidente siempre va a ser peruano, ¿no? Entonces,
Es una alianza que se ha creado justamente para ver lo de la Titicaca. Pero por muchos factores y justamente por los ministerios, por ambos ministerios, porque tampoco voy a santificar aquí al Perú ni a Bolivia, porque yo he escuchado cosas en las reuniones donde decían, el Ministerio del Ambiente por parte de Perú, por ejemplo, presentaba como 20 proyectos que se puedan incluir dentro del ministerio por parte de Perú para que se puedan trabajar respecto al lago Titicaca, pero Bolivia se quedaba corto y presentaba 3, digamos, ¿no? Y de las cuales entonces la mayoría de proyectos que se aceptaban era mucho más para Perú y casi nada para Bolivia. Entonces, eran cosas así, entonces siempre eran como que discusiones, que quién había hecho más que el otro, bueno, algo así. Al menos eso es por parte del GIR y por parte de la ALT, y la razón del por qué el ALT hasta ahora, como que es una institución que tiene bastante, que recibe dinero bastante de parte de cooperación internacional, porque justamente trabaja todo lo que es el lago Titicaca, pero si uno ve, no ve nada, ¿no? Ahora, hay un informe que justamente Evelyn habla del 2015, que es como una actualización de cómo está actualmente el lago Titicaca, pero hay otro informe también, que es un informe que es muy bonito, que pienso que sí se los he pasado, pero les puedo volver a pasar, le puedo pasar a Jackie, lo pueden leer ustedes. Lo han hecho 20 franceses del instituto de ISTOM, así se llama, juntamente con el IRD y también con la ayuda del Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua de Bolivia, el ANA y varias otras instituciones, se ha hecho este informe, creo que es el último que yo he visto que habla en realidad cómo está el lago Titicaca, y es del 2018. Ahora, aparte, el PEL también se ha creado, es una institución que recibe dinero por parte del Estado de forma directa para que supuestamente pueda ejercer acciones respecto al lago Titicaca, pero también es muy complicado, ¿no? Es como que todas las veces que se ha querido trabajar por el lago Titicaca, a la final se están haciendo más en sus cuencas que en la misma bahía y en la cuenca de Cuata, que también es un punto ahí un poco problemático. Entonces, al menos esa es la realidad con la que se ve. Yo, por ejemplo, yo no entendía mucho este tema. Yo creía que los recursos hídricos, o al menos aguas internacionales que se comparten con otros países de esta forma, eran muy importantes para los países, pero cuando aprendí un poquito de negociaciones climáticas, me di cuenta que estos temas nunca se tocan porque siempre se tiene que estar con relaciones exteriores, con los ministerios, y que todo el mundo tiene que estar de acuerdo, ¿no? Entonces, quizás nosotras como juventudes podamos tener una posición ahí, empujar, ¿no? Como un poquito como que incomodar a las autoridades, porque estas no son historias que nos inventamos, es una realidad que nosotros compartimos, ¿no? Entonces, al menos por ahí la tarea desde las juventudes es como visibilizar, porque desde las autoridades nunca va a haber consenso, y no solo aplica para Perú, creo que aplica para Bolivia y aplica para la COP en general, porque las COPs también se necesita consenso. Entonces, eso al menos es respecto a lo que es Perú y Bolivia, y por qué la situación sigue así, aún habiendo dinero, ¿no? Dinero que tampoco se puede gastar mucho, porque aún no se puede hacer muchas cosas. Eso, compitas. Hay una pregunta de Ana Prieto, que ella quiere saber cómo son las concesiones, qué tamaño son, qué minerales son, que puedes hablar así un poco de las concesiones. Steph, ¿yo le respondo o tú? Te respondo. Ya. Al menos en la zona sur, que es la zona sur de Perú, que son Tacna, Cusco, Moquegua, Arequipa, Madre de Dios, incluso que está considerada como selva baja. Usualmente está entre los 3, ¿ya? Pero
Los principales siempre van a ser las medianas minerías. Y las grandes minerías afectan sí o sí grandes cuencas. En el caso de Puno se tiene la minera Antamina, que es una minera que ha incidido más a gran minería porque su tajo sí ha sido bastante grande y se enfoca más en la extracción de zinc, de cobre y de plata. Usualmente esos tres. El que más se saca es el cobre. Incluso hay diferentes consorcios que también se concentran en el tema de la extracción del oro, pero son en su mayoría pequeñas minerías, ya que tratan de no ser tan evidentes por el hecho de que este elemento necesita mucha más agua de lo que necesita tal vez la extracción de otros minerales. Un tema también bastante controversial que tenemos en la zona de Puno es la extracción de litio, porque en la zona alta de nosotros de las cordilleras contamos con litio y también hay en Bolivia, pero creo que en Bolivia sí ya se están armando proyectos mineros, ¿no? Para abrirlos. Aquí se encuentra en Corani. Lastimosamente, el litio se encuentra debajo de un nevado, que es muy conocido, al menos aquí. Y esta minera canadiense quiere incidir en este territorio y quiere afectar una reserva, porque esa es una reserva. El nevado es una reserva. Sin embargo, no se tiene como el permiso de la población, pero tampoco se tiene el rechazo de las autoridades. Los únicos que se manifiestan es la población. Entonces, en Macusani, esta minera ya quiere concesionar el territorio sin importarle si abarca tal vez una parte del distrito, ya, o sea, la zona poblada, porque hay zonas aquí, comunidades campesinas que están concesionadas y porque, como les comento, las personas son adultas, no conocen o no manejan estas herramientas, se enteran una vez que la persona encargada o la persona representante de la minera se acerca y ya les dicen, ¿no? Necesito sus papeles porque esta zona ya me lo ha concesionado el Estado, en palabras resumidas. Y eso es lo que suele pasar. Por eso yo te diría que son las tres, pero que usualmente siempre va a ser en parte el que hace más daño gran minería, obviamente no están todos, pero sí son los tres, tanto pequeña, la mediana y la grande, incluso las informales, que ya no se tiene mucha data de ello. Por ejemplo, el mapa que les presenté eran las mineras que el Estado tiene conciencia de que están ahí. Sin embargo, también existe la minería informal, que lastimosamente no se tiene mucha información por el hecho de que nosotros no tenemos, nuestra principal desventaja también es la geografía, ya que no conectamos con todas las comunidades. Las comunidades están a 7 kilómetros de la otra y la otra comunidad está a 4 kilómetros, o sea, tenemos esa deficiencia, aparte de que la red celular para comunicarse tampoco es muy buena, entonces hay diferentes problemas ahí. Sí, quizás como para complementar, en el caso del litio, por ejemplo, ahorita está en exploración. Es un tema muy complicado porque justamente, bueno, aquí sabemos que mineral que encontramos es mineral que encontramos al lado de otros minerales, ¿no? Entonces está al lado. Justo conocí a Jenna de Forest Trends y me comentó que no sé cómo lo habían hecho un estudio de esto y se encontró uranio, que es obviamente un mineral controlado porque justamente es radioactivo. Entonces la explotación es, yo tengo entendido que el litio que se encuentra tanto en el sur de Chile, Argentina y bueno, y también la que se encuentra en Bolivia, ay, lo siento, no tiene presencia de uranio, corríjame si me equivoco, pero en el caso de Perú sí tiene uranio y justamente es porque este litio es encontrado en trabajar con minerales controlados, al menos porque, como dijo Eve, este yacimiento se encuentra en un nevado. Es muy complicado, va a ser muy complicado por el hecho de que está justamente muy cerca al lago Titicaca. Ya se ha visto
Ay, lo siento, estoy muy enferma, pero continúo porque me gusta hablar de esto. Ya se ha visto también, por ejemplo, en Jujuy, en Argentina, cómo es que y lo mismo es que lo que le pasa a Bolivia, es que la extracción, en este caso el litio, consume bastante agua, ¿no? Entonces la gente ha llegado a hacer huelgas en las COPs que hubo del Acuerdo de Escazú. El año pasado hubo una COP extraordinaria en Argentina, en Buenos Aires, y la gente de Jujuy viajó hasta Buenos Aires a la COP del Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú es un acuerdo que defiende los derechos de los defensores ambientales, ayuda a tener acceso a la información, en este caso, de este tipo de minerías, porque se supone que tener acceso a esta información es muy importante, al menos para que tú puedas saber con quién o quién está explotando tus recursos y cuáles son tus derechos y cuáles son tus deberes como ciudadano, ¿no? En Argentina lo que ha sucedido es que a pesar de que Argentina ha ratificado el Acuerdo de Escazú, ha sido uno de los países que ha ratificado el Acuerdo de Escazú, no se está cumpliendo este acuerdo y la gente de Jujuy ha ido en este caso a pedir, ¿no? ¿De qué sirve tantas COPs, que al menos en el de Escazú, ¿no? Que es de solo de América, si no se está respetando este acuerdo. Perú no ha ratificado este acuerdo, Perú ni asiste a esta COP porque desde que cambiamos de presidente, al menos con Vizcarra sí se había ratificado, pero a raíz de toda esa polémica, el Congreso, que en su mayoría era de Fuerza Popular, y hay pruebas, videos, donde cómo es que estos congresistas han hecho toda una propaganda para deslegitimar a este acuerdo y que obviamente cómo este acuerdo va a beneficiar más a las empresas que sí generan ingresos a raíz de la explotación de estos recursos y no a la población, ¿no? Que es lo que justamente va a sufrir Puno una vez que se empiece con la explotación del litio, que justamente viene acompañada del uranio, que es un mineral controlado. Entonces, por ahí como que hay mucha tarea desde la declaratoria, desde las juventudes, tanto para Perú como Bolivia, porque la situación que va a vivir el litio para el lago Titicaca va a ser muy diferente, tanto para Bolivia como para Perú, porque justamente en Bolivia es sales y la cantidad de agua que se necesita, y Bolivia tiene el lago menor, que es, como su nombre dice, el tamaño de sus, al menos, ay, se me ha ido el nombre, del volumen de sus aguas es mucho menor al que tiene Perú. Entonces, por ahí creo que Puno es la misma lucha, pero con diferentes características, ¿no? Eso es al menos en la tarea desde el litio lo que se ve. Ahora, por parte de lo que dijo Evelyn respecto a la minería, por ejemplo, la minería más grande que hay en Puno, mejor dicho, que es Minsur, es la que contamina Coata y es legal. Entonces, la situación que se nota en, en Puno es muy triste porque Minsur, que es una empresa seria, que ya va mucho tiempo en esto, está en la cuenca alta y ha contaminado toda la cuenca de Coata. Claro, hay otras minerías más chiquitas que están contaminando en su camino de la cuenca, pero quien en realidad ha estado, o sea, si vamos a hablar de dimensiones, es Minsur quien ha estado contaminando más, al menos por metales pesados, la población en general, en este caso el sitio de Coata. Ahora, el tema de la minería ilegal, artesanal o las cooperativas es otro tema. Hace poco estaba leyendo una tesis que decía cómo es que la población, al menos de la Rinconada, se ha tenido que meter a la minería justamente porque no tiene de otra forma de qué vivir, porque la minería ha maltratado, o sea, ha matado a los animales, ha vuelto a la tierra infértil, y la única forma de ingreso que tienen ahora es trabajar en la minería ilegal, ¿no? Entonces, imaginándonos que inclusive la mina de la Rinconada ha sustentado, y hay pruebas en varias tesis de la PUC,
de estudiantes de política y gobierno del Perú que han visto y hay pruebas de cómo es que la minería o la minería artesanal chiquita de cooperativas en La Rinconada ha sustentado un proyecto de campaña política a Hernando de Soto acá en Perú, ¿no? Entonces, es como toda una lana que cuando se enreda no sabes por dónde desenredar y no sabes qué camino tomar, porque si por mí fuera, diría, no, la minería no, ¿no? Pero hay familias que no tienen otro ingreso, ¿no? Pero también encuentras de que la minería legal, que es el caso de Minsur, que también está afectando, en este caso, a muchas familias. Dejemos de lado al lago por un rato y pongámonos a pensar cómo es que ha ido afectando a muchas familias, ha ido matando niños, niñas, donde como puso Evelyn en varias fotos, había una vaquita que tomaba agua del balde que justamente se cogía de un pozo, o sea, en ese nivel se encuentra ahora la población de Coata. Y trabajar con Coata también es un tema muy complicado. Justamente tengo un compañero que se está quedando con nosotros estos días, que es de Lima, y ha venido a hacer videos entrevistas a personas o sea, que están sufriendo esto para escuchar sus testimonios. Es muy complicado todo esto porque ¿cómo entras a ese mundo? Y yo creo que Evelyn y yo somos personas muy privilegiadas porque no hemos tenido la mala suerte de crecer en Coata y vivir todo esto. Ahora, muy aparte de la minería, lo que está ahorita afectándole a Puno, y lo digo en voz alta porque sí me preocupa mucho esto, es que se ha encontrado en la bahía interior de la Titicaca, en las truchas, se ha encontrado, más allá de los microplásticos y los metales pesados, se ha encontrado el etinil estradiol, que es un esteroide presente en la pastilla anticonceptiva y que literal la gente, o sea, las mujeres nos vamos a volver estériles con el tiempo tomando agua, ¿no? Y justamente esto ocurre por un mal sistema de alcantarillado dentro de la ciudad de Puno. Entonces, ahorita Puno como tal, sin contar Coata, sufre esteroides presentes en nuestras aguas y que se ha encontrado ahí en las truchas y en la totora, y también claro, no hay un estudio de caso para las personas, pero ya se ha encontrado en el carachi, ya se ha encontrado en la trucha. Entonces, de acá a un tiempo, quizás ahorita no dé mucho miedo haciendo hervir el agua y me deshago de los esteroides, ¿no? Pero esto de acá va a extrapolar con el tiempo y la situación va a estar mucho peor, ¿no? Asumo que esto también es un reto que tienen otros lugares, pero hablando así solo de Puno o Puno región, vamos a tener que luchar contra la minería, pero minería que no nos favorece, porque si vamos a hablar de población, en Lima tiene más de 10 millones de personas y como son muchas personas, entonces mucho dinero también va allá, ¿no? Entonces, si bien se extraen muchos recursos de Puno, también mucho afecta también a la población de Puno en general. Y ahora, sin contar lo que es el tráfico ilegal de los animales, que también afecta al lago Titicaca, sin contar la extracción de los metales estratégicos como el litio, ¿no? Y bueno, y todo eso. No me quería sobrepasar, pero muchas gracias. Muchas gracias, Stephanie, por esa explicación. Alberto, ¿por qué no elaboras tu pregunta? Mejor tú la planteas, ¿ya? Sí, muy buenas noches. Un saludo especial y una felicitación muy especial a estos jóvenes por todo lo que están haciendo. Es muy grave ese problema de la minería, también lo padecemos aquí en Colombia. Muy, muy grave. Como lo comentaba ella, la minería ilegal es doblemente contaminante y trae demasiados problemas para el empobrecimiento de la población y para el deterioro del medio ambiente, ¿no? Primero, mi felicitación por por ese planteamiento y exaltación del lago Titicaca, que es como el ícono de Bolivia, lo más conocido en estas tierras.
pero pregunto también como juventudes, ustedes, si están ocupando otros espacios donde se hace decisión por las políticas públicas. Por ejemplo, aquí en Colombia existen los consejos territoriales de planeación, CTP, y es donde los jóvenes tienen sus curules, sus puestos, sus butacas, e inciden positivamente en la expedición, en la calificación y en la propugnación de políticas públicas, sobre todo como la que ustedes jóvenes están interponiendo en Bolivia y en Perú. Entonces, preguntaba yo, ¿cuáles son los espacios de participación que tienen Estefanía y compañeras y compañeros para que no se quede solamente una declaratoria, sino que trascienda e incida en las políticas públicas de sus municipios, ciudades o los departamentos o estados? Esa es mi pregunta más concreta. Muchas gracias y felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, al menos la declaratoria, ya vamos a cambiar el nombre más adelante, pero al menos lo que hemos quedado como organización es que ya no importa mucho el documento importante para visibilizar nuestra posición, nuestra opinión, pero hemos aprendido a disfrutar más el proceso de la creación del documento, donde varios jóvenes que si bien han visto cómo está actualmente nuestro lago, por qué está ocurriendo todos estos fenómenos actualmente, se explica muchas cosas a raíz de las conferencias y las ponencias que tenemos de los ponentes que nos ayudan. Nos damos cuenta que no sé si el término sería educar, pero hemos visibilizado más lo que sucede actualmente en el altiplano, o sea, tanto en Puno como en La Paz, en Bolivia, ¿no? Porque nos afecta a todos de manera diferente. El lago Titicaca es muy, muy importante, no solo para el altiplano, sino también para la Amazonía, tanto peruana como para Bolivia, ¿no? Sí, la cantidad de agua que sale del lago es muy importante para la Amazonía. Ahora, a raíz de esta creación de la organización, se nos ha abierto muchas puertas en el sentido de que este año, bueno, el año pasado, la declaratoria actualmente es parte del Grupo Impulsor de la Juventud, que es un grupo impulsor del Ministerio del Ambiente, que tiene voz y voto dentro de la Comisión Nacional de Cambio Climático, ¿no? Claro, en este grupo impulsor existen varias organizaciones, pero Perú, mejor dicho, la declaratoria está como alterno ante esta Comisión Nacional de Cambio Climático. De titular están los jóvenes peruanos frente al cambio climático y como alterno está la declaratoria. Ahora, de que hayan muchas reuniones dentro de la comisión también es otro, o sea, yo no he asistido, Evelyn sí ha asistido a las reuniones, pero es todo un proceso, ¿no? Porque también tienes que compartir opinión con diferentes ministerios, con diferentes grupos impulsores, están las de mujeres, las de pueblos originarios o comunidades indígenas, o sea, hay varios grupos impulsores y también varios ministerios que tienen una posición y un voto frente a esta comisión. Ahora, más allá, así como declaratoria, yo me he postulado para ser negociadora climática el año pasado. No llegué a alcanzar el cupo porque éramos 3 personas, mejor dicho, éramos 25 y solo había cupo para 3 personas, pero se nos ha dado la oportunidad de capacitación a los 25 jóvenes que hemos sido parte de las, en este caso, de las capacitaciones y hemos aprendido acerca de las negociaciones en las que el Perú es parte, que es muy diferente en las negociaciones que Bolivia es parte, ¿no? Perú comparte negocios con Colombia, con el AILAC, México, con varios otros países. En cambio, Bolivia comparte con el ALBA, creo que está Nicaragua, Venezuela. Entonces, son posiciones muy diferentes, pero
al menos como Perú y Bolivia tenemos algo en común que nunca se negocia, que en este caso es el agua Titicaca, ¿no? Eso, ahora de que hayan otros grupos, sí las hay, pero no he visto que haya tenido mayor relevancia dentro de la toma de decisión frente, en este caso, en áreas de cambio climático, porque tengo entendido que los gobiernos regionales tienen como un grupo ahí donde están los jóvenes de las organizaciones, pero en Puno no está activo, en otras regiones tampoco, ni Lima creo que está activo, entonces como que está la idea ahí, pero nadie la está ejecutando ni nada, porque tampoco conduce a otro lado, ¿no? No es como que el grupo impulsor se ha creado hace mucho tiempo, si bien recién nosotros pertenecemos a la segunda generación que es parte del grupo impulsor, pero tampoco es que se ven muchas cosas, porque justamente tenemos que llegar a un consenso entre varias organizaciones, que también es otro lío, ¿no? Del consenso y todo, pero creo que al menos estamos empezando a ocupar espacios de representación en el país, que es muy importante y es algo que yo siempre les repito a mis compas, es que empecemos a ocupar espacios de representación porque eso va a ser la única forma en la que nuestra opinión va a llegar, ¿no? Más allá de que si nos escuchen o no nos escuchen o si nos toman en cuenta o no, es muy importante hablar para que alguien se entere, al menos una o dos personas. Me gustaría que al menos de todas las veces que yo he hablado de esto, sean como ustedes, ¿no? Siempre preguntan, no siempre es así, pero creo que es parte del proceso para que más personas puedan saber. Y yo estimo también que como declaratoria al menos sea educado, no sé si sería educar, pero compartir información con más de 1000 jóvenes, que es una tarea ardua que se ha ido llevando desde el 2021 y yo pienso que, y por eso también varios jóvenes siguen permaneciendo en la declaratoria, ¿no? Como Evelyn y Daniel. Evelyn y Daniel son del 2021 y ya estamos 2024. Eso, compita. Bueno, muchas gracias. Quiero respetar al tiempo de todos, ¿no? Que hemos ocupado hora y media. Quiero agradecer a todos por haber existido y quiero agradecer mucho a los presentadores Daniel, Evelyn, Stephanie, que ha sido una maravilla. Nos ha brindado tanta información y tanto trabajo. Muchas gracias y les deseo unas muy buenas noches y espero que no sea la última charla entre nosotros, que ya somos amigos, ¿no? Muchas gracias. Gracias a Muchas todos por gracias. asistir y les deseo una bonita noche. Muchas gracias. Muy interesante. Let's see if we have another follow-on project. We had the Eco Camp from the last one. Let's see what we can come up with for the next project, the next grant. Yes. All right. Have a good night, everybody. Thank you so much. Until next Bye. time. Good Bye-bye. night. Good night. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Good night. Good Good night. night. And thank you, Will.